Hola chicos, vamos a realizar una nueva cápsula grabada. El tema de hoy, la guerra de Arauco, ya el conflicto entre los españoles y la resistencia de los mapuches, ya. Así es que les voy a mostrar el PPT que les he preparado. Ya ahí tenemos una imagen un poco que muestra este enfrentamiento que se da en torno a la línea fronteriza del Biobío que se va a ir marcando con el acontecer de esta guerra, ya. El objetivo de aprendizaje es analizar y evaluar la forma de convivencia y los tipos de conflictos que surgen entre españoles, mestizos, mapuches, como resultado del fracaso de la conquista de Arauco, y relacionar con el consiguiente desarrollo de una sociedad de frontera durante la colonia en Chile. ¿Ya? Ese es el objetivo de aprendizaje. Primero, un concepto y una temporalización ya de la guerra de Arauco. La guerra de Arauco fue el enfrentamiento que se dio por casi 3 siglos entre mapuche y los hispano-criollos, y posteriormente con los chilenos, porque de hecho este conflicto se va a mantener hasta la pacificación de la Araucanía, que es un proceso del Chile ya independiente que se da entre 1860 a 1880 y que en el fondo hereda los conflictos que podemos ver hasta hoy día en la actualidad en función de las demandas del pueblo mapuche. ¿Ya? Antes de entrar a las etapas, hay ciertas cosas que considerar de la guerra de Arauco en el contexto de la colonia. Primero, desmitificar que la guerra de Arauco, si bien está presente durante los 3 siglos coloniales, no es una guerra constante todos los días y que se hayan peleado los 300 años que dura este periodo colonial, ¿ya? Sino que la guerra de Arauco tiene distintos ritmos, tiene distintas motivaciones, de acuerdo a los periodos en los cuales vamos a analizar, ¿ya? Lo segundo es que la guerra de Arauco no es, no es la causa principal de la disminución de la población indígena, como hablamos en otras clases, sino que eso se debe a otros factores, como las enfermedades, como los abusos de la encomienda o como el desgano vital. ¿Ya? La guerra de Arauco en sí misma no fue una guerra que estuvo marcada por el aniquilamiento masivo, por lo limitado que eran las armas de aquella época, a pesar de que había cierta superioridad técnica de las armas que traían los españoles en función a las que tenían los indígenas. ¿Ya? Ahora, una de las preguntas centrales que nos permite explicar de por qué los mapuches fueron el pueblo no conquistado en comparación a lo que ocurrió con las grandes civilizaciones americanas que fueron rápidamente conquistadas como fueron los aztecas y los incas. Y esto se debe mayoritariamente a la forma de organización que tenían los mapuches, ya que no se organizaban como un estado centralizado, sino que a través de distintas tribus, ya de carácter bastante independiente, dirigidas por un cacique en tiempos de paz y por un toqui en tiempos de guerra. Por tanto, se podía matar un cacique, pero habían muchos más. ¿Ya? Eso fue uno de los factores que no permitió a los españoles conquistar a los mapuches, y por otro lado tiene que ver también con el conocimiento del territorio y cómo los mapuches van adaptando muchas de las estrategias militares que tenían los españoles para hacerle frente a ellos mismos, ya como por ejemplo la adopción del caballo, como por ejemplo las estructuras prácticas de las mismas técnicas militares que ocupaban los españoles, que durante mucho tiempo fue como elemento central la caballería, ¿ya? Y para eso los mapuches ocupaban las emboscadas en los territorios pantanosos, cosa que el caballo se quedara atrapado y desde las alturas, con sus boleadoras, con sus flechas, con sus lanzas, eran atacados por los mapuches, ¿ya? Por tanto, acuérdense que la constante presencia de la guerra de Arauco fue lo que delimitó que Chile fuera una capitanía general, o sea, un estado donde aún estaba pendiente la conquista de todo el territorio, considerando que la capitulación de Chile iba desde el río de Copiapó hasta lo que es Tierra del Fuego, ¿ya? Pero efectivamente los españoles solamente pudieron dominar hasta el río Biobío, y eso lo vamos a conocer en esta clase, ¿ya? Ahora, la guerra puede ser dividida en las siguientes etapas. Primero, una guerra ofensiva, que es durante el primer siglo, el siglo denominado de la conquista, entre 1541 a 1598. Después, la denominada guerra defensiva, que es un breve periodo de un proyecto de un sacerdote jesuita que va entre 1612 a 1626. Después viene una guerra ofensiva nuevamente o lucrativa, que va entre 1626 hasta 1683. Y una guerra de relaciones fronterizas, por darle un nombre, que va desde 1683 hasta la pacificación de la Araucanía en el siglo XIX. ¿Ya?
Acá tenemos, si vimos por un lado la parte conceptual y la ubicación temporal, aquí está la ubicación espacial, ¿ya? Dónde va a estar orientada esta zona de conflicto y que está en relación al río Biobío, donde está el territorio de la Araucanía y el dominio, o hasta donde llega el dominio efectivo de los españoles. Ya, la primera etapa, la guerra ofensiva. Se inicia con la fundación de Santiago en 1541. Acuérdense que en una primera instancia Santiago fue incendiada por la resistencia mapuche del reino Huelen. ¿Ya? Por tanto, al momento en que llegan los españoles, inmediatamente se enfrentan a este pueblo originario de Chile, quienes les muestran en el fondo la resistencia y la protección que ellos harán sobre su mapu, su tierra. ¿Ya? Ahora, ¿por qué se inicia esta guerra de manera tan ofensiva? Porque los españoles, una vez que fundan Santiago, rápidamente dirigen la conquista hacia el sur de Chile. Y obviamente que allí es donde está el núcleo mayoritario de los mapuches, a los cuales, por la ubicación geográfica que tienen, entre el río Itata y el río Tolten, los españoles van a llamar araucanos. ¿Ok? Uno de los puntos importantes de entender por qué los españoles se dirigen rápidamente hacia el sur son tres causas. Primero, porque allí estaban los ríos más torrentosos para los laveros de oro, que es el sistema económico, o el sistema productivo de la economía mercantilista que se implementa en el Reino de Chile durante el siglo XVI. La segunda razón es porque allí había un mayor volumen de indígenas para ser entregados en encomienda. Y la tercera razón es porque tenía que hacerse efectivo la posesión del territorio, de acuerdo a lo que determinaba la capitulación, que la hacía extensiva hasta, como les dije, Tierra del Fuego. ¿Ok? En esta etapa hay dos grandes sublevaciones indígenas, cuyas consecuencias son la muerte de los gobernadores y la pérdida de las ciudades y fuertes españolas fundadas al sur del río Bío, del sur del río Biobío, y también la liberación, entre comillas, de los indios que estaban sometidos a esas encomiendas en esos sectores que pasaban más allá de la frontera del río Biobío, a lo que era el territorio araucano, y se transformaban en indios libertos. ¿Ya? Si ustedes se dan cuenta, los mayores triunfos en estas dos sublevaciones los obtuvieron los mapuches, y eso tiene varias explicaciones. Una, los elementos que les explicaba anteriormente sobre cómo los mapuches fueron incorporando distintas estrategias y técnicas militares de los mismos españoles. Y por otro lado, es porque durante este periodo, eh, el ejército español es un ejército vecinal y no profesional. ¿Ya? Cada vecino, acuérdense que vecino se transformaba en aquel español o posteriormente criollo que recibía una merced de tierra en la ciudad, ¿ok? Asumía el compromiso, conjuntamente con ellos, de defender la ciudad. Por tanto, tenía que transformarse en militar cada vez que la ciudad fuera amenazada. Por tanto, no había una estructura militarizada de carácter formal y permanente en lo que es el territorio de frontera, del Biobío. ¿Ok? Y ustedes más o menos podrán imaginar que un ejército que no tiene una formación profesional carece de jerarquía, carece de estructura y carece también de preparación. ¿Ya? De hecho, el desastre de Tucapel, que es la primera sublevación general indígena, que es la de 1553, la que yo les dejé en el video introductorio de una serie que se llama Algo habrán hecho por la historia de Chile, en el capítulo 1, que es la relación entre Pedro Valdivia y Lautaro, ya el gran toqui de este movimiento. Esa serie en su capítulo 1 dura aproximadamente 46 minutos, yo le dejé una síntesis de 15, pero también la pueden ustedes googlear y la pueden ver porque está completa en YouTube. ¿Ya? Así que podrían ver esos 46 minutos donde se da toda la historia desde la fundación de Santiago hasta la muerte de Pedro Valdivia en 1553. Y la segunda sublevación general indígena es el desastre Curalaba de 1598. Y este es un elemento importante porque hasta aquí llega esta primera etapa de la guerra ofensiva y se considera que con las medidas que se toman a consecuencia del segundo sublevamiento general de Curalaba es que se da por terminada la conquista y se declara el periodo o el inicio del periodo colonial. ¿Ya? Vamos a verlo por qué. El desastre Curalaba de 1598 es la segunda sublevación general indígena liderada por el Toqui Pilantaru y tuvo las mismas consecuencias que el desastre de Tucapel, ya, pero con otros personajes obviamente, porque muere el gobernador, en Tucapel había muerto Pedro Valdivia y aquí muere el gobernador García Oñez de Loyola y se pierde la ciudad y fuerte española al sur del Biobío.
como les decía anteriormente, es considerado el hecho que marca el fin de la conquista y el inicio de la colonia, producto que se establecerá por parte de la corona española una frontera natural entre los españoles e indígenas, en torno al río Biobío, que era lo que veíamos en el mapa, y se establecerá un ejército profesional y permanente en aquella zona. ¿Ya? Estas medidas se implementaron entre 1598 hasta aproximadamente la primera década del siglo XVII, por un gobernador que se llamó Alonso Rivera y que fue mandatado directamente por el rey para hacer frente a esta sublevación general indígena. También es importante que, a consecuencia de esta sublevación general indígena, el rey de España, a través de, con la asesoría del Consejo de Indias, institución que vimos la semana pasada, redactó una ley, una real cédula, que autorizaba la captura y esclavitud de todo natural que fuera sorprendido en armas, como una forma de amenazar a los indígenas de que si eran sorprendidos en armas o en una actitud bélica, los podían capturar y tomar como esclavos. Ya, pero esta real cédula, que tenía como objetivo, en el fondo, reducir la actividad armada en este conflicto militar, dio un nuevo impulso al conflicto, ya que permitió activar un importante comercio de esclavos indígenas. Por tanto, se empezaron a desarrollar distintas estrategias, que nosotros llamamos malones y malocas, ya que son correrías que se desarrollaban en el territorio araucano con la finalidad de generar una respuesta armada por parte de los mapuches y así poder capturarlos y venderlos como esclavos. Los malones eran los desarrollados por los indígenas y las malocas eran desarrolladas por los españoles. Ya eran correrías, entrar, robar, saquear, hacer que el indígena se enojara y que respondiera de la misma manera y así poder capturarlo como esclavo y después venderlo. ¿Ya? Por tanto, la intención que tenía la Real Cédula de que era disminuir el conflicto armado no hizo más que incentivarlo, ya darle una nueva motivación. Esta etapa se vio interrumpida con el proyecto de la guerra defensiva que se implementa a partir de 1624 hasta 1626, que la vamos a considerar como una segunda etapa. Esta guerra defensiva es un proyecto del sacerdote Luis de Valdivia, de un sacerdote jesuita. Los jesuitas habían llegado a finales del siglo XVI al territorio americano, primero a Perú y posteriormente a Chile. Habían llegado a petición de los vecinos de la ciudad, como la confianza que tenían en estos monjes para hacer el proceso evangelizador y lograr de alguna otra manera contribuir a la pacificación de la Araucanía. ¿En qué consistía el proyecto de este sacerdote jesuita? Consistía en detener las correrías militares, las malocas y los malones, en territorio araucano, y solo dejar entrar en esas zonas a sacerdotes para que pacificaran a los mapuches sublevados mediante la evangelización y el catecismo. Obviamente que tuvo muchos problemas e inconvenientes para su aplicación por la resistencia que recibió tanto los españoles como de los mapuches. Los españoles no creían en este proyecto y no lo querían porque frenaba las correrías militares y frenaba de alguna otra manera la guerra lucrativa, capturar esclavos para poder venderlos. Y por otro lado, los mapuches tuvieron conflicto con algunos de esos sacerdotes cuando ellos trataron de imponer ciertas medidas de corte cultural. ¿Ya? Y la reacción de los mapuches es que sacerdotes fueron asesinados y sus cabezas puestas en lanzas con, con mira a la ladera del río Biobío. Por tanto, este proyecto rápidamente se desvaneció. Posteriormente tenemos la guerra lucrativa, que va a ir desde el fin de la guerra defensiva hasta 1883. ¿Por qué 1883? Porque ahí se abole la Real Cédula de 1608. A pesar de que se continuó con la práctica de capturar esclavos indígenas para poder venderlos, ya, pero no con la misma relevancia por la crisis demográfica que los indígenas mismos tenían. ¿Ya? Poco a poco se fue estableciendo un tipo de vida de frontera a través de intercambios comerciales, procesos de evangelización y las malocas y malones. Se fueron dando una característica, que le fueron dando una característica particular a la zona de frontera en torno al río Biobío. O sea, que mezclado con este elemento de guerra lucrativa de malocas y malones, se fueron estableciendo otro tipo de relaciones entre el ejército profesional y permanente y la resistencia mapuche, donde destacan mayoritariamente las relaciones de evangelización y también las relaciones comerciales, donde había una figura que era el conchavador que recorría todas estas áreas intercambiando productos con
los mapuches. En 1641 ocurre algo importante porque se desarrolla el primer parlamento entre españoles e indígenas en la localidad de Quillín. ¿Ya? De ahí en más, los parlamentos van a ser una estrategia que van a ocupar los españoles para tratar de mantener periodos de paz en el mundo de fronteras. Les explico qué son los parlamentos a continuación. Los parlamentos son reuniones de las autoridades españolas e indígenas con la intención de llegar a acuerdos de paz entre ambos grupos y de establecer acuerdos mediante la parla, la conversación, y no mediante el enfrentamiento armado. Ahora, aquí hay un punto importante, que no les dije adelante. Cuando los españoles en el fondo establecen la frontera del Biobío como frontera natural y declaran el fin de la conquista y dicen en el fondo que lo conquistado va desde La Serena hasta el río Biobío y que todo el otro, el resto del Biobío es territorio araucano, lo que les están reconociendo a los mapuches es territorialidad, ¿ya? O sea, hasta aquí nosotros y de ahí para allá ustedes. Por tanto, ahí hay un reconocimiento de territorialidad. Y cuando se desarrollan los parlamentos, donde se reúnen las autoridades españolas con las autoridades mapuche, mayoritariamente los caciques y toquis, lo que está haciendo la corona española es reconocerles soberanía a esos mapuches sobre ese territorio que ya había sido reconocido. Por tanto, durante el periodo colonial, la corona española, a través de estos hechos, les reconoce a los mapuches territorialidad, o sea que ese territorio es de ellos, y les reconoce también autonomía, que es el derecho a representar y a autodeterminar o gobernar esos territorios, que es un poco lo que los mapuches demandan hoy día, territorialidad y autonomía de gobierno, ¿ya? En 1641 se realizó una gran reunión o parlamento en Quilín, ¿ya? Con los principales jefes mapuches, donde hubo grandes banquetes, discursos, regalos, promesas de paz y amistad por ambos bandos. Tenía todo un tema eh, ¿cómo se llama? De agasajos, de rituales, de entrega de regalos, de intercambio. Ya se consumía una gran cantidad de vino. De hecho, según datos, es que en el Parlamento de Quillín se consumieron cerca de 300 arrobas de vino, que cada una hacía 50 litros. ¿Ya? Ahora, no es que fueran solamente los jefes del gobierno, ellos eran los que se reunían a negociar, pero había una gran cantidad de otros participantes, principalmente indios más jóvenes que acompañaban a estas comitivas, que durante los días que duraba la reunión dedicaban a hacer estas fiestas bastante bacanales. Por tanto, gran parte de estos acuerdos se hacían en un estado etílico bastante complejo. Eso es una de las explicaciones, no la principal, para entender que los acuerdos que se lograban en estos primeros parlamentos duraban muy poco porque después eran desconocidos. Con el transcurso de los años, los parlamentos fueron realizándose con mayor frecuencia, aunque los acuerdos alcanzados tenían corta duración por uno de los motivos que les expliqué recientemente. Ahí tenemos uno de los parlamentos más importantes que se desarrolla en el siglo XVIII, que es el Parlamento Negrete, donde, como ustedes pueden ver, está el representante de la iglesia, está el gobernador y están los representantes de los mapuches, y atrás están la otra fuerza, y en otro sector están los indios más jóvenes que acompañaban a los sectores araucanos. Y por último, tenemos la cuarta etapa, que es la etapa de las relaciones fronterizas, ¿ya? Que se desarrolla desde 1683, cuando se pone fin a la Real Cédula de Esclavitud Indígena, que frena de alguna otra medida lo que es la guerra lucrativa, y lo que caracteriza a este periodo es la disminución del ritmo de los enfrentamientos militares y el aumento de relaciones fronterizas, comerciales, culturales y de evangelización. Y también aumenta el número e importancia de los parlamentos. Acá tenemos un esquema donde se nos va mostrando todo lo que se comerciaba o los intercambios que se hacían a través de esta vida de frontera. ¿Ya? Metales, aguardiente y por otro lado poncho y ganado. Obviamente que esta también fue una zona importante desde la perspectiva del mestizaje físico y del sincretismo cultural. ¿Ya? Por tanto, lo importante, chiquillos, de esta clase es entender que ustedes hayan entendido cuáles son los factores que permitieron a los mapuches resistir y no ser conquistados por los españoles durante el periodo de dominación colonial, y cuáles fueron las características que tuvo la guerra de Arauco y cuáles fueron las etapas o los distintos ritmos que fue teniendo, ¿ya?
Si esas 3 preguntas, una vez terminado esto, no las pudiesen responder, me las tienen que volver a consultar para que las resolvamos en el horario de chat. ¿Cuáles son los factores que permitieron a los mapuches resistir la dominación o conquista española? ¿Qué características tuvo la guerra de Arauco? Y cuáles fueron las principales etapas y las características de estas etapas en las cuales se desarrolló a lo largo de estos 3 siglos este conflicto de carácter militar y también cultural. ¿Ya? Eso ha sido la presentación de esta cápsula grabada. Nos vemos en el horario de chat. Cuídense, chiquillos, y nos vemos.